Quiero saludar a Carlos Sánchez Berzaín, máster en Ciencias Políticas y director del Instituto Interamericano de la Democracia. Señor Berzaín, buena tarde, gracias por acompañarnos. Encantado, Irania, un gusto a usted y a toda la importante audiencia de Igualmente. NTN 24. Igualmente para nosotros tenerlo. Evo Morales se ha acreditado el triunfo en la primera vuelta, no se le reconoce por el otro lado. ¿Se concretará esta vez la burla a la voluntad popular? Bueno, lo que Evo Morales ha hecho es completar el iter criminis de la falsificación y el fraude electoral. Él empezó eso con su campaña y con su candidatura misma, porque es un candidato que está prohibido a ser candidato por su propia constitución y por el referéndum del 21 de febrero de 2016. Y ha llevado a cabo una cadena de fraude que se cerrará hoy día cuando el Tribunal Electoral, que depende absolutamente de él, que fue uno de los órganos que también lo habilitó prevaricando, diga que ha ganado. Y ha ganado con una cadena de fraude que, gracias a Dios, ha sido de dominio público mundial, en la que se ha ido viendo cómo han aplicado en Bolivia la guía, el guión del castrochavismo, que aplicaron, por ejemplo, en Venezuela cuando Maduro les robó la elección a Capriles. Apagan la luz, dejan de computar por cualquier motivo. Unas horas después de que eso ha sucedido, el candidato que no alcanzaba los porcentajes que necesitaba aparece ganando, y después, cuando se consolida ese triunfo, entre comillas, que no es sino una maquinación criminosa, sale el supuesto candidato ganador, que es el dictador, y proclama que va a defender la democracia, que lo amenaza un golpe de Estado, que la derecha y el imperialismo lo atacan, y pone en marcha un proceso de represión. Estamos en esa etapa misma del guión, en esa escena. Hoy día el tribunal, en unas horas más, va a decir que Evo ganó con una diferencia del 10 y algo por ciento. Evo Morales ya se ha autoproclamado ganador, y más que eso, el Grama y los periódicos de Cuba hace 2 días ya han publicado los resultados finales, y los invito a verlos en el internet. Y ahora viene en marcha la movilización de defensa del fraude electoral. Evo Morales ha convocado sus cocaleros y ha convocado sus movimientos sociales que equivalen a los colectivos de Venezuela. Y vamos a ver una situación muy tensa en Bolivia, porque el pueblo está indignado, y semanas antes de la verificación de la elección, los cabildos abiertos de la ciudadanía en la mayoría de los departamentos del país le han señalado a Evo Morales que si hace fraude nadie lo va a reconocer. Entonces, cuando Evo Morales sea proclamado hoy día ganador supuesto, va a ser un usurpador más del poder, y va a entrar a la categoría de Maduro. Bueno, usurpador o no, está allí, usurpador o no, lo que no quiere o pareciera no querer es dejar el poder. Usurpador o no, por 4ª vez estaría ocupando la presidencia de Bolivia. Bueno, mire, lo de usurpador tiene una importancia muy grande, porque algo que caracteriza a la democracia es la legalidad y la legitimidad. Y Evo Morales no tiene ninguna de las dos. No tiene legalidad porque es un candidato que estaba prohibido y porque ha hecho fraude electoral probado ante los ojos de todo el mundo, incluida la OEA, que ha pedido una segunda vuelta. Y no tiene legitimidad porque va, en base a ese fraude, como usted dice con esa frase, usurpador o no, pero usurpador sí, ha de querer quedarse en el poder, al que llegó elegido por 5 años sin derecho a reelección. Y en el enero próximo va a cumplir Evo Morales 14 años. Y con esta maniobra que está haciendo, se agrega un cheque por 5 años más, o sea, 19 años. Ese solo dato muestra que es un dictador. Y es un dictador en el modelo castrochavista, que se maneja en Venezuela, en Nicaragua, que se manejó en el Ecuador de Correa y que se visita desde Cuba. Y eso tiene importancia, porque en enero, cuando él se quiera posesionar, no teniendo ni legalidad ni legitimidad, la comunidad internacional no lo puede reconocer. Y va a entrar a la categoría de Maduro, que es usurpador y que tiene gravísimas consecuencias, incluido el no reconocimiento de muchos países que tienen que pedir que la democracia, así como se debe restaurar en un momento en Venezuela, tiene que ser restaurada en un momento en Bolivia. Con esto además se consolida una cuestión que Evo Morales trató de evitar
como pudo, con mucha propaganda y con mucho dinero en los últimos años. La dictadura en Bolivia. ¿Quién duda a partir de esto que Bolivia es una dictadura? Decía usted, señor Sánchez Berzaín, que la OEA pedía una segunda vuelta, como ciertamente lo ha pedido, y estoy viendo que también la Unión Europea está pidiendo ahora esta segunda vuelta en Bolivia, como lo hizo la Organización de Estados Americanos, pero es muy difícil que Evo Morales acepte una segunda vuelta. Todos sabemos que en esa segunda vuelta seguramente el perdedor sería él. Así es. Por eso, si todos sabemos eso, estamos viendo en tiempo real un fraude. Y del fraude no puede salir un gobierno legítimo, sale un usurpador. Y cuando alguien usurpa el poder, sí, eso es un gobierno de facto. Equivale a la consecuencia de la ruptura del orden democrático y el orden constitucional, lo que normalmente se llama un golpe de Estado. Y sabe, los países democráticos no reconocen golpistas, no reconocen gobiernos que nacen del fraude electoral y no reconocen gobiernos que se roban la voluntad popular como está pasando en Bolivia. Y ese es el próximo paso que vamos a ver. Además de la resistencia interna del pueblo de Bolivia con movimientos cívicos, con cabildos, con la oposición unida y movilizada y el pueblo diciéndole a Evo Morales que debía hacer una segunda vuelta, a partir de la confirmación que haga el Tribunal Electoral, vamos a ver el pueblo boliviano diciéndole a Evo Morales que se vaya del poder. Y a la comunidad internacional en la obligación de no reconocer a un usurpador que quiere posesionarse nuevamente como presidente a partir de hechos delictivos que son fraude electoral y engaño a la voluntad popular. Así es, habrá que ver el resultado final. La OEA también está discutiendo una posición en relación a Bolivia. Eso está ocurriendo en la tarde de hoy. También veremos cuál será el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos. Señor Sánchez Berzaín, gracias por atendernos como siempre. Muy amable. Yo lo único que pido que veamos son los hechos. Los hechos demuestran la comisión de fraude y de una serie de crímenes y de ahí no puede salir un presidente. De ahí hace sí o sí un usurpador. Gracias. Buena tarde para usted.